Muy buenas noches, queridos compañeros y colegas. Bienvenidos a la sesión mensual de nuestro colegio del martes 26 de junio de 2023. Quisiera aclararles sobre las sesiones mensuales, no lo he hecho, se me ha olvidado en las sesiones anteriores sobre si van a ser virtuales o presenciales. Estamos tratando de que la mayoría sean virtuales porque esto representa un ahorro para nuestro colegio y eso es necesario en este momento. Entonces, esta sesión y la del próximo mes de julio serán virtuales. Sin embargo, en agosto tendremos dos sesiones académicas muy importantes. Se trata en estas gestiones que hemos tenido, que el predominio de la academia esté ahí. Entonces, pues hemos dado prioridad a eso y el doctor Arce nos ha comentado que también será su prioridad. Entonces, en agosto tendremos dos sesiones presenciales. La primera será el jueves 3 de agosto. Esto está totalmente fuera del día y de la fecha en la que habitualmente tenemos nuestras sesiones. Pero la finalidad es la siguiente. El doctor Jorge Rojas Serrano se comunicó conmigo para decirme que va a venir un ponente internacional de Francia a hablar de neumopatía intersticial ese jueves 3 de agosto en su institución, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero me ofreció que también podríamos planear con él alguna sesión académica para nuestro colegio. Entonces se me ocurrió que ese jueves en la noche tengamos una sesión presencial con este ponente internacional experto en hemopatía intersticial, que es muy prestigioso, que tiene múltiples publicaciones al respecto y que tiene muy buena amistad con el doctor Rojas. Entonces, estamos planeando hacer una sesión presencial ese jueves en la noche para nuestro colegio. Será extraordinaria, pero será totalmente académica. La segunda será en la fecha normal, el martes 29 de agosto, y será en conjunto con la AMOM. Esta sesión también ya está planeada, ya hablé con el doctor Jorge Morales Torres, entonces él expresidente de la MOM, expresidente de nuestro colegio, miembro distinguido de nuestro colegio, ya se puso de acuerdo con el presidente actual de la MOM para que podamos hacer esa sesión conjunta. Entonces, esa será, repito, el martes 29 de agosto en la noche. Bueno, quisiera hacer una petición para todos los profesores, los residentes, los miembros de nuestro colegio que me recordaron, nuestros miembros de la mesa directiva aquí presentes. Es muy importante la presencia de los residentes, de los profesores y de todos los reumatólogos que puedan asistir a las reuniones presenciales. Se tenía la costumbre de que todos los residentes iban a estas sesiones presenciales y las dos, estas que vienen, van a tener un contenido académico de alta calidad. Entonces, por favor, estimulen, señores profesores, a sus residentes a que asistan a estas sesiones. Con tiempo les vamos a mandar la información del sitio, etcétera, para que puedan estar con nosotros. Van a valer la pena las dos sesiones. Entonces, ojalá nos puedan acompañar porque de esta manera, pues tenemos el estímulo para seguir haciendo, aunque sea de vez en cuando, sesiones presenciales. Muy bien, como segundo punto, asistimos al Congreso de EULAR con becas de la industria farmacéutica, la doctora Karina Ruiz y yo. Durante ese congreso hubo una muy buena asistencia de reumatólogos mexicanos y se presentaron un buen número de trabajos por mexicanos. Muchos de ellos subimos las fotos, tanto de presentaciones orales como presentaciones en carteles a las páginas eh, sociales de nuestro colegio. Si tienen alguna otra foto de algún otro participante que no hayamos subido, por favor mándenosla y con todo gusto la subimos. Si ustedes vieron esas fotos, pues hubo una participación numerosa y entusiasta de nuestros colegas mexicanos. Entonces, les puedo decir que fue un congreso bastante bueno académicamente. Yo creo que mejoró bastante con respecto a otros de años anteriores. Como tercer punto, el Congreso Nacional en Monterrey.
Acuérdense que ya les mencioné que nuestra fecha original se tuvo que adelantar una semana, entonces el Congreso sería del 9 al 13 de febrero de 2024, porque las fechas originales no las tienen disponibles en el lugar, en el recinto donde se va a realizar nuestro Congreso, que es el pabellón M. Entonces, les recuerdo del cambio de fecha una semana antes. Esto podría traer algunos inconvenientes, y por eso es importante que desde ahora ya sepan de las fechas y hagan los preparativos necesarios. El cuarto punto es sobre las enfermedades reumáticas como catastróficas. Habíamos estado mencionando que se han estado enviando documentos al grupo técnico de artritis que se formó después de una reunión que tuvimos el año pasado en el Senado de la República, y ellos están tratando de ayudarnos a lograr este objetivo. Pero hace unos minutos el doctor Alejandro Arce nos informó que hay un cambio total en la política de esto. Entonces le voy a dar la palabra a nuestro presidente, el doctor Alejandro Arce Salinas, para que nos informe al respecto. Gracias, doctor Silveira. Estimados compañeros, solo comentarles que, como todos ustedes saben, hubo un cambio en la Ley General de Salud en mayo. Se publicaron algunos ajustes, dentro de los cuales lo más importante es la desaparición del INSABI, y con ello también la desaparición o la modificación del FONSABI, que era el fondo con el cual se obtenía dinero para gastos catastróficos y enfermedades de alto costo. Debido a eso, se transfirió este fondo al IMSS Bienestar, pero el IMSS Bienestar lo va a manejar de forma diferente. Y hay un proyecto que probablemente se consolide en los siguientes días, y lo vean ustedes reflejado en el Diario Oficial de la Federación, por el cual este concepto de gastos catastróficos o enfermedades de alto costo va a desaparecer, porque con la gratuidad y la instrucción de que se atiendan a todas las enfermedades, independientemente de su costo, con la gratuidad que se está dando al sector salud, pues probablemente ya no sea necesario. En este sentido, quien va a dirigir esta propuesta, este proyecto, es el Consejo de Salud General, que dirige el doctor Cantero, y el Consejo de Salud General, que es digamos, el órgano con el que estábamos viendo los protocolos de gastos catastróficos, ahora serán protocolos de guía clínica, de tal forma que ya este concepto de gasto catastrófico y enfermedades de alto costo ya probablemente no se vaya a aplicar. Y pues nos han encargado a nosotros y a los equipos de reumatólogos, y entre ellos al colegio, que seamos los líderes para el diseño de los protocolos de atención y las guías clínicas que, bueno, el colegio lleva a cabo para enfermedades de alto costo, o para tener una guía, sobre todo para este tipo de medicamentos que generan un gran gasto para el Estado. Pero la verdad es que es algo que va a ser muy importante, y estamos seguros que pronto tendremos información y se las estaremos compartiendo, sobre todo porque nosotros necesitamos que dentro de esos grupos trabajen los reumatólogos privados, públicos, de instituciones nacionales e incluso de instituciones estatales, para que haya una representación de todos en el diseño de estos protocolos de atención. Entonces, pues eso es todo lo que les tengo que comentar. Gracias, doctor Silveira. Gracias, doctor Arce, por tu información muy importante en ese momento. Bueno, pues vamos a proceder a la lectura del acta en la sesión anterior por nuestra secretaria, la doctora Karina Ruiz López. Adelante, Karina. Gracias, señor presidente. Acta de la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente al mes de mayo de 2023, siendo las 20 horas del día 23 de mayo de 2023 en modalidad virtual, mediante las aplicaciones de Zoom y YouTube. Tuvo lugar la presentación de la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología AC en las instalaciones del Colegio Mexicano de Reumatología, ubicado en Avenida Paseo del Río número 157, Copilco, Universidad, Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México.
se registró un total de 248 asistentes, de los cuales 157 fueron colegiados, 37 residentes y 24 no colegiados. Se inició la sesión con el siguiente orden del día. Bienvenida por parte del doctor Luis H. Silveira Torre. Como segundo punto, informe del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología y Asuntos Generales por parte del doctor Silveira, presidente del Colegio Mexicano de Reumatología. Lectura del acta de la sesión general ordinaria de asociados del Colegio Mexicano de Reumatología, AC, celebrada el 18 de abril del 2023 por la secretaria del Colegio Mexicano de Reumatología. Como cuarto punto, la sesión académico y por último, la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenida por parte del doctor Silveira. En primer lugar, el presidente del Colegio Mexicano de Reumatología se disculpó por el inconveniente de haber adelantado la fecha de la sesión con motivo del Congreso EULAR. A continuación, anunció la sesión conjunta con la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología AC, la cual se celebraría el 24 de mayo a las 19 horas de manera virtual. A este respecto, se solicitó que dicha sesión quedara disponible a través de YouTube o alguna plataforma para que nuestros colegiados tuvieran acceso posterior a la sesión de no haber podido disfrutarla en tiempo real. Cabe mencionar que dentro de la mesa de discusión estuvo presente el doctor Silveira, por así haberlo solicitado dicha agrupación. Por otro lado, parte del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología, hablando del doctor Silveira y la doctora Karina Ruiz, acudieron al Congreso PANLAR, con beca parcial de PANLAR y de la industria farmacéutica. Dentro de la asistencia a este congreso acudieron 98 mexicanos, algunos de ellos con presencia a través de trabajos. Durante la estancia y asistencia al congreso, se tuvieron reuniones con los presidentes y el Comité Ejecutivo de la Sociedad Argentina de Reumatología, así como con el presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Reumatología. Ambas sociedades con el interés de colaborar en algunos aspectos con el Colegio Mexicano de Reumatología. De igual forma, durante este congreso se tuvo acercamiento con el Comité Ejecutivo y organizador para ver la posibilidad de que México fuera sede del Congreso PANLAR para los años 2025 o 2026. Se nos comentó que México estaba considerado para ser sede próxima de PANLAR. Sin embargo, se nos comunicó también que toda la organización y todas las decisiones se realizan sin considerar al país sede, así como no existen ganancias para dicho país, siendo todas estas para PANLAR. El lugar sede que se había propuesto fue Cancún, sin embargo, se descartó de inmediato por ser lugar turístico, por cuestiones de compliance, considerando en tal caso a la Ciudad de México como probable sede. Por otro lado, se informó que se llevó a cabo la primera visita de inspección a la ciudad de Monterrey del 3 al 6 de mayo, habiendo sido cubiertos todos los gastos por la Oficina de Convenciones y Visitantes, la OCDE, de Nuevo León, por lo que no implicó ningún gasto para el Colegio Mexicano de Reumatología. Dentro de la agenda se visitó los 3 recintos probables para el próximo Congreso de Reumatología, decidiendo realizarlo en el pabellón M. Sin embargo, para las fechas habituales para el Congreso Mexicano de Reumatología, dicho recinto ya estaba reservado, por lo que se tendría que ajustar las fechas del 9 al 13 de febrero para nuestro Congreso del próximo año. No se consideró a finales del mes de febrero para no interferir con las graduaciones de los residentes, además de también ya no estar disponibles estas fechas. Con relación a la inclusión de las enfermedades reumáticas como catastróficas, el Grupo Técnico para la Artritis, formado posterior a la reunión en el Senado a finales del año pasado, ha estado solicitando una serie de documentos, los cuales ya fueron enviados, esto con el objetivo de tener apoyo del Senado a través de este grupo para la inclusión de los padecimientos reumáticos dentro del catálogo de enfermedades catastróficas, para lo cual el procedimiento actual incluye la formación de grupos de trabajos representados por reumatólogos convocados por el Consejo de Salubridad General.
por lo que ya no podrá intervenir la compañía que se había contratado para dicho fin, refiriéndonos a Tisalud. Por último, se mencionó que el 22 de mayo se llevó a cabo el Open House en el Hotel Bel Air, habiendo recibido una mayor y mejor participación de la industria farmacéutica comparado con el año anterior, obteniendo ya varias reservaciones para actividades y stands para nuestro próximo Congreso Mexicano de Reumatología 2024. A continuación, como segundo punto, se dio el informe del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología. El doctor Silveira dio la bienvenida a la sesión mensual ordinaria. Como tercer punto, la lectura del acta anterior por parte de la doctora Karina Ruiz, de la sesión celebrada el día 18 de abril del 2023 por parte de la secretaria del colegio. Como cuarto punto, la sesión académica. Al término de la lectura del acta de la sesión anterior, el presidente del Colegio Mexicano de Reumatología abrió espacio para preguntas y comentarios. Sin haber alguno, se continuó con el programa de la sesión. La sesión llevó como título dos cohortes jóvenes, la cohorte de miopatías inflamatorias y la cohorte de síndrome de Bexas. Coordinación e introducción por parte de la doctora Marina Rull, reumatóloga, jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán. Con la participación de los doctores Irán Torres Ruiz y del doctor Eduardo Martín Nares. Como quinto y último punto, la sesión de preguntas y respuestas, la cual se abrió para quien deseara hacer algún comentario, alguna pregunta, se dio respuesta a estas y una vez concluida esta parte de la reunión, se dio por concluida la sesión mensual por parte de nuestro presidente, el doctor Luis H. Silveira Torres. Gracias, doctor. Gracias, Karina. Muy bien, pues como último punto de nuestra sesión, el más importante, vamos a pasar a la sesión académica, cuyo título es Síndrome de Sjögren, una visión integrativa, la perspectiva del reumatólogo, oftalmólogo y patólogo. Esta sesión será coordinada por el doctor Dionisio Ángel Galarza Delgado, jefe del Departamento de Reumatología del Hospital General Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que además es maestro de la reumatología mexicana y es el profesor titular del curso de posgrado de reumatología, de la especialidad en reumatología. Muy bien, adelante, Dionisio, es un gusto tener a tu equipo aquí. Hola a todos, es un gusto saludarlos en esta sesión mensual de nuestro querido Colegio Mexicano de Reumatología y ante todo quiero yo agradecer al señor presidente, el doctor Luis Silveira Torres, la amable invitación para estar esta noche con los agremiados, hablando de un tema que nuestro centro ha venido trabajando en forma muy estructurada en los últimos años. Un tema que a mí en lo personal me ha apasionado desde mis años de formación como reumatólogo y en mi etapa también de mi fellowship en Clinical Immunology, cuando tuve la oportunidad de trabajar con uno de los grandes maestros a nivel mundial, a nivel internacional, de síndrome de Sjögren, el doctor Norman Talal, que en paz descanse, y que prácticamente fue mi mentor durante mi estancia en esa universidad, y con él yo tuve oportunidad de conocer algunos aspectos relevantes de esta condición médica. Él que conoció de manera personal al doctor Henrik Sjögren y compartía con sus alumnos las experiencias, y aparte teníamos la oportunidad de semana a semana, todos los lunes, acompañarlo en su clínica de Sjögren, donde recibía pacientes prácticamente no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, pacientes europeos, sudamericanos, del Oriente, etcétera, y eso dio una gran oportunidad de conocer de primera mano el modo de abordaje sistematizado, protocolizado y sobre todo multidisciplinario, que es lo que impulsó el doctor Talal desde aquellos años, agregando especialistas de diversas áreas y poniendo todo al mejor servicio de los pacientes,
afectados por esta condición médica que hoy día, desde la aportación de Alan Baer de Johns Hopkins en 2021, como recordarán muchos de ustedes, cuando publicó en Arthritis and Rheumatology si debería seguirse llamando síndrome de Sjögren o debería ser llamada enfermedad de Sjögren. Es un debate que todavía está en la literatura, pero cada vez con más adeptos a reconocerla como una entidad patológica distinta que efectivamente puede coexistir con otras condiciones reumatológicas autoinmunes, señaladamente artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, pero al final una enfermedad. Y aquí en nuestro hospital universitario de esta Universidad Autónoma de Nuevo León, en este centro de especialistas en artritis y reumatismo, hemos nosotros integrado un grupo en el cual participan los compañeros de oftalmología, los compañeros de anatomía patológica, los compañeros de la Facultad de Odontología, especialistas en medicina oral, para constituirnos como un grupo multidisciplinario. Todo esto encabezado por nuestra compañera, la doctora Janet Riega, quien ha liderado este proyecto, esta clínica, que se ha consolidado en forma muy importante, cumpliendo las tres funciones sustantivas de nuestra institución: la docencia, la asistencia y la investigación. Entonces, esta noche vamos a hablar de Sjögren, una visión multidisciplinaria, integrativa, el abordaje del reumatólogo, el abordaje o la óptica del oftalmólogo y la visión del patólogo. Tenemos tres profesores encabezados precisamente por la doctora Janet Riega, quien estará los primeros 15 minutos hablando de la perspectiva del reumatólogo, para posteriormente dar paso al doctor Karim Mohamed Noriega, quien hablará de esa óptica del oftalmólogo, y finalmente el doctor Luis Ángel Ceseñas Falcón, que es profesor, al igual que el doctor Mohamed y la doctora Riega, de esta Facultad de Medicina de esta Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Luis Ángel Ceseñas, profesor del servicio de anatomía patológica, cada uno 15 minutos, y al final tendremos oportunidad los últimos 10 minutos de compartir pues las experiencias, externar las dudas, despejar algunas preguntas, algunos comentarios. Yo considero que esta va a ser una sesión interesante, una sesión que nos va a aportar y tratar de superar esa a veces zona de confort en la cual nosotros caemos y decimos: yo ya me sé todo de Sjögren. Pues no, la verdad es que el conocimiento avanza a una velocidad vertiginosa y sin más, bienvenidos, y vamos a dar paso a la primera de las presentaciones a cargo de la doctora Janet Riega. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Dionisio Galarza Delgado, por su presentación. El doctor Galarza es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de nuestra Facultad de Medicina. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Reumatología, encabezado por el doctor Luis Silveira, por la invitación a participar en esta sesión mensual. Y muchas gracias a todos los colegas médicos que están unidos en esta sesión. La perspectiva del reumatólogo la abordaré como una visión del pasado, un panorama del presente, en donde estamos situados, y una vista hacia el futuro con esperanza en esta enfermedad considerada como la segunda enfermedad reumatológica autoinmune más frecuente después de la artritis reumatoide. Es por esto que la reumatología mundial está colocando en el lugar que se merece. Para empezar con la perspectiva del pasado, me gustaría mencionar la cita de Sir Isaac Newton, donde dice: estamos parados sobre los hombros de los gigantes que nos precedieron. Estos gigantes sentaron las bases para el entendimiento actual de esta patología, empezando, como clásicamente lo hace la literatura, con Mikulis en 1882, entendiéndose en la actualidad que esta manifestación descrita por Mikulis es una variedad de la enfermedad por IgG4. También mencionaré que Henry Sjögren no fue el primer médico en describir la enfermedad, pero fue el primero en proporcionar una descripción comprensiva en su tesis doctoral de 19 pacientes en 1933, de los
de los cuales 13 tenían artritis. Como un incentivo hacia los jóvenes investigadores en la literatura de Vivino, describe que el mismo Henry Shourin, en una de sus ponencias en el ocaso de su vida, contó cómo su tesis doctoral fue inicialmente degradada a un bajo grado hasta 10 años después que fue traducida al inglés y donde el gobierno sueco le dio el honor que se merece. Tampoco dejaré de mencionar en el pasado todas las vivencias y todas las enseñanzas y todo lo que dejó escrito Norman Talal, ya mencionado previamente por el doctor Galarza. Talal y sus pupilos crearon un legado de interés que se esparció por todo el mundo y al que le debemos el término de epitelitis autoinmune. En la actualidad sabemos que el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por la presencia de infiltrados linfocíticos en las glándulas exócrinas que provocan síntomas de sequedad y otras manifestaciones, en su mayoría benignas como mialgias, artralgias, fatiga, cambios cognitivos aún pobremente entendidos, pero que representan el impacto del fenómeno inflamatorio en vías de señalización inmunológica y su interacción con fenómenos neuronales, hormonales y vasculares necesarios para la función secretora normal o un proceso cognitivo normal. Sabemos que el pronóstico es favorable, que la expectativa de vida es comparable con la población general, pero la calidad de vida se los ve reducida por las diversas manifestaciones de la enfermedad, las enfermedades cardiovasculares, las infecciones, los tumores sólidos, el linfoma son causas de morbimortalidad y en síndrome de Sjögren secundario o en síndrome de Sjögren asociado, como se le propone llamarse en la actualidad, la expectativa de vida está determinada por la enfermedad primaria. En esta metaanálisis, que incluyó 2 estudios con 1917 pacientes, se demostró que la depresión es más alta en relación al grupo control sano y concluye que el reconocimiento temprano y la intervención apropiada son esenciales para disminuir el impacto negativo en la calidad de vida de estos pacientes. En esta otra publicación, en enero del 2023, se demostró que los pacientes con síndrome de Sjögren primario tienen una baja percepción de la calidad de vida, especialmente en relación a la sensación de bienestar físico y mental. El objetivo de este estudio fue cuantificar el impacto del ojo seco en la calidad de vida. Este fue un artículo irlandés. En esta otra metaanálisis y revisión sistemática se evaluaron 5 estudios con 378 pacientes, donde se evaluó el impacto del síndrome de Sjögren contra controles sanos en relación al olfato, gusto, función sexual y calidad de vida en comparación con controles sanos, y se encontró una relación negativa comparado con los controles sanos. Es en base a todos estos hallazgos donde Alan Bauer y colaboradores en el 2021 hace un llamado a la comunidad reumatológica a hacer un cambio de nombre de la palabra síndrome a enfermedad. Porque las bases de Bauer son en que para describir un síndrome, este denota un conjunto de signos y síntomas asociados a un proceso mórbido independientemente de su patogénesis. Pero a medida que mejora la comprensión de la etiología y patogénesis de esta enfermedad, el término síndrome se debe sustituir por enfermedad de Sjögren. Por lo tanto, la adopción del término enfermedad de Sjögren debe de consolidar el concepto de que se trata de una enfermedad para la que se están llevando a cabo activamente terapias dirigidas, debido a que sabemos cuál es el proceso mórbido de origen, que en este caso es el sistema inmunológico. Debido a la complejidad de esta enfermedad, la mayoría de las manifestaciones clínicas requieren un tratamiento interdisciplinario entre el oftalmólogo, reumatólogo, especialista en medicina oral, otorrinolaringólogo, psicólogo, psiquiatra, así como otros especialistas. Una evaluación exhaustiva de los síntomas
y hallazgos oculares y orales en pacientes con síndrome de Sjögren primario puede proporcionar una información valiosa para un buen tratamiento de nuestros pacientes. Es por eso que a partir del 2014 hemos iniciado el abordaje de los pacientes en la clínica de ojo seco y boca seca en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde hemos reunido pacientes con síntomas compatibles con resequedad, boca seca, ojo seco, artralgia, fatiga. Se ha medido el flujo salival no estimulado en 15 minutos. Se han hecho pruebas de Schirmer. Se han realizado tomas de sangre para la medición de autoanticuerpos. Hemos realizado biopsia de glándula salival menor y se ha enviado al especialista en oftalmología para su evaluación. De estos pacientes, hemos encontrado que 209 pacientes cumplen criterios para síndrome de Sjögren primario, 59 para síndrome de Sjögren secundario o síndrome de Sjögren asociado, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y 30 pacientes cumplen criterios para Zika no Sjögren. La mayoría son femeninos, la mayoría tienen Schirmer positivo, una minoría tienen disminución completa del flujo salival, es decir, menos de 0.1 mililitros en 15 minutos. 135 pacientes tienen una biopsia positiva de glándula salival menor y 120 pacientes tienen anticuerpos positivos contra SSA-RO. Por lo tanto, nos hemos convertido en un centro de referencia regional para la toma de biopsia de glándula salival menor, con una N de 375 pacientes. Y en esta gráfica se muestran el número de biopsias realizadas por año. Esta alianza hecha con oftalmología, anatomía patológica, psiquiatría, nos ha llevado a una productividad científica a partir del 2014, en donde se han hecho diferentes publicaciones derivadas de esta corte de pacientes aquí en el Centro de Especialistas en Artritis y Reumatismo. La productividad científica empezó con el análisis de proteínas salivales como herramienta útil tanto en el campo diagnóstico como pronóstico en síndrome de Sjögren. Y encontramos que la producción de beta-2 microglobulina salival distinguió eficazmente a los pacientes con síndrome de Sjögren y los que presentaban síndrome Zika sin origen autoinmune. También encontramos una correlación positiva entre los hallazgos de la beta-2 microglobulina salival entre el ESPRI y así como mayores niveles en pacientes que estaban por encima del umbral de insatisfacción con su estado sintomático. En esta otra publicación donde evaluamos la disfunción cognitiva, encontramos una alteración en el subdominio visoespacial ejecutivo en el cuestionario MoCA y fue diferente con significancia estadística en el grupo de pacientes con síndrome de Sjögren primario y el grupo control en las puntuaciones 6-7 de los dominios evaluados en el ANAM. Al trabajar con el servicio de otorrinolaringología, encontramos una pérdida auditiva en los pacientes con síndrome de Sjögren en relación a un grupo control y esta fue más profunda en los pacientes con artritis reumatoide, o sea, pacientes con síndrome de Sjögren secundario de artritis reumatoide en relación a controles sanos. En este otro estudio retrospectivo observacional, evaluamos pacientes de la corte Zika, de los cuales fueron 116 pacientes que incluimos y encontramos que el tiempo de evolución de los síntomas juega un rol fundamental en los perfiles serológicos, histológicos y clínicos. En este otro estudio realizado con la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, evaluamos la utilidad de las películas de pilocarpina y encontramos que tiene propiedades físico-químicas óptimas para su administración y resultaron eficaces para estimular el flujo salival sin causar efectos adversos. En este otro artículo que se encuentra en revisión para publicación, buscamos diferencias en
entre los pacientes que tienen síndrome de Sjögren seropositivo y síndrome de Sjögren seronegativo en cuanto a evaluaciones en la enfermedad de ojo seco y no encontramos ninguna diferencia entre ambos grupos. Esta es una presentación que llevamos a cabo junto con oftalmología en el Congreso Mundial de Oftalmología, en donde evaluamos la osmolaridad y la metaloproteinasa lagrimal y encontramos que son herramientas de utilidad para confirmar la presencia de inflamación en la superficie ocular en los pacientes con síndrome de Sjögren primario. En cuanto al futuro, ¿qué nos depara el futuro? El futuro es promisorio, ya que se encuentra una gran cantidad de estudios que se encuentran reclutando pacientes con diferentes moléculas, estudios fase 1, estudios fase 2, estudios fase 3 y estudios fase 4. En conclusión, podemos decir que los reumatólogos en la actualidad enfrentamos un gran reto en el diagnóstico y manejo de esta enfermedad o síndrome. Las principales manifestaciones como fatiga, mialgias, disfunción cognitiva y sequedad son aún pobremente entendidas. El ojo seco y la boca seca son causa común de distrés, por lo que es importante la comunicación y la participación del oftalmólogo, especialista en medicina oral, el anatomopatólogo y otros especialistas para formar alianzas para el bien de nuestros pacientes. La sequedad y gran variedad de manifestaciones extraglandulares ocurren en asociación con otras enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, dermatomiositis, etc. Los tratamientos actuales sabemos que no han mostrado eficacia, con excepción en algunos parámetros de rituximab y abatacept. Esto ha mermado la calidad de vida de nuestros pacientes con síndrome de Sjögren. Estamos viendo que existe un futuro promisorio debido a la gran cantidad de moléculas y tratamientos que están en fase de reclutamiento, por lo que es crucial la mejoría en los criterios de clasificación para la investigación clínica, ya que muchos pacientes no reúnen estos criterios y eso los excluye de los protocolos de investigación. Daré paso a mis compañeros de oftalmología y anatomía patológica para que hablen de sus perspectivas y muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias al comité organizador, al doctor Luis Silveira, doctor Dionisio Galarza y doctora Janet Riega por la invitación a participar en esta sesión mensual. Para mí es un gusto y un honor poder estar aquí compartiendo mi perspectiva sobre la óptica del oftalmólogo cuando se atienden pacientes con síndrome de Sjögren. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta plática. Como comentó mi compañera Janet, en el 2014 iniciamos un proyecto colaborativo entre el Departamento de Oftalmología y Reumatología para establecer una cohorte de pacientes reumáticos con síntomas de ojo seco, con varios objetivos, entre ellos el de profundizar y entender mejor la magnitud y las características del ojo seco en los pacientes con síndrome de Sjögren. A la fecha ya se han incluido 280 pacientes. Una de las preguntas que me hago cuando veo un paciente con ojo seco y probable síndrome de Sjögren es: ¿tendrá otras etiologías o problemas que se sumen a su ojo seco? La enfermedad de ojo seco se debe entender como una enfermedad crónica de la superficie ocular que es altamente prevalente y multifactorial. La superficie ocular involucra desde el borde palpebral, conjuntiva, córnea, película lagrimal y glándulas productores de lágrima, la capa acuosa, la capa oleosa por las glándulas de meiomio y la capa mucinosa. La definición de ojo seco es importante entenderla como una enfermedad multifactorial donde se pierde la homeostasis de esta superficie ocular. Existen síntomas específicos, hay inestabilidad de la película lagrimal, hiperosmolaridad, inflamación, daño a la superficie ocular medida como lo que se observa de la tinción ocular y anomalías neurosensoriales. La prevalencia del ojo seco puede ser tan alta como del 50% en la población, afecta la calidad de vida y la productividad laboral. Solamente algunos de estos pacientes van a tener el síndrome de Sjögren.
Como oftalmólogos, el síndrome de Sjögren es una causa frecuente e importante de ojo seco por deficiencia acuosa. Se encuentra altamente infradiagnosticada y tiene muchas otras manifestaciones sistémicas. A nivel ocular, puede presentar, aunque poco frecuente, uveitis, úlceras, escleritis, neuritis, vasculitis y retinitis, entre otras. El ojo seco lo podemos clasificar o separar en dos subtipos, el acuodeficiente y el evaporativo. El síndrome de Sjögren se encuentra en el subtipo acuodeficiente y eso se entiende desde hace ya algunos años. En el subtipo de ojo seco acuodeficiente, aunque el síndrome de Sjögren es una causa importante, también existen otras importantes y frecuentes, como la asociada a la edad, a enfermedades cicatriciales, cirugía refractiva, problemas neurotróficos y diabetes. El segundo subtipo es el ojo seco evaporativo. Aquí se encuentra la causa más frecuente de ojo seco, la disfunción de glándulas de meibomio. Además, se encuentran otras causas frecuentes como las alergias y otras enfermedades dermatológicas. Así, encontramos que el ojo seco por síndrome de Sjögren con frecuencia es de tipo mixto, acuodeficiente y evaporativo, y se daña toda la superficie ocular con inflamación, daño a las glándulas lagrimales con atrofia, fibrosis, se daña el epitelio, las células de Goblet, que son las que producen mucina, las glándulas de meibomio que producen el aceite de la lágrima y las glándulas principales que producen la parte acuosa, además de daño a los nervios y a otras partes de la superficie ocular. En un estudio que hicimos como resultado de este proyecto colaborativo en nuestra cohorte, confirmamos que todos los pacientes con Sjögren primario presentaban disfunción de glándulas de meibomio y por lo tanto un ojo seco de tipo mixto, en donde encontramos que había atrofia en las glándulas de meibomio con mayor magnitud que en la población general. Este estudio que realizamos con la información de los pacientes de la cohorte nos permitió identificar que las pruebas de inflamación en la superficie ocular como la osmolaridad y la metaloproteinasa 9 son útiles para identificar a los que están más inflamados y que tienen normalmente más síntomas o más daño en la superficie ocular. También investigamos en las diferencias en el ojo seco en los diferentes tipos de síndrome de Sjögren. Este estudio nos permitió encontrar que el ojo seco de los pacientes con síndrome de Sjögren primario y secundario se comporta de manera similar respecto a la inflamación, respecto a los síntomas y a la tinción de la superficie ocular, pero el Sjögren primario presentaba tiempo de ruptura lagrimal y Schirmer más reducidos. En este estudio que realizamos también encontramos que el comportamiento del ojo seco y su severidad no se encuentra relacionado con la presencia de seropositividad en el síndrome de Sjögren, es decir, seropositivo y seronegativo se comportan igual con respecto al ojo seco. De los múltiples mecanismos de daño que se observan o que se presentan en el ojo seco, el daño por el síndrome de Sjögren, que es un daño inflamatorio autoinmune, es una de ellas, es importante, produce el ojo seco acuodeficiente, pero con frecuencia coexiste con múltiples otras etiologías como la disfunción de glándulas de meibomio, cirugías, entre otras, generando un círculo vicioso de inflamación, hiperosmolaridad y evaporación, donde el medio ambiente también juega un rol importante. Entendiendo así el problema del ojo seco, no es de sorprender que no existe una prueba ideal ni un gold estándar y se requieren múltiples pruebas diagnósticas para llegar a un mejor diagnóstico más completo y poder establecer así un tratamiento más apropiado. El diagnóstico del ojo seco se hace con la presencia de síntomas más uno de los siguientes: tiempo de ruptura lagrimal disminuido, presencia de tinción en la superficie ocular, osmolaridad lagrimal elevada, y de ahí nos vamos a los subtipos. Evaluamos el componente acuoso y el componente del evaporativo con la disfunción de las glándulas de meibomio. Y así en nuestra cohorte eso es lo que hemos venido realizando.
además de hacer una evaluación que sea sistemática, completa, integral y bien estructurada, que abarca todos los aspectos de la superficie ocular y al final nos genera un reporte integral de cómo se encuentra esta superficie ocular. Si acomodamos estas pruebas, les puedo explicar que hacemos evaluación de síntomas con cuestionarios estandarizados, medición de la disminución de la producción lagrimal con pruebas de Schirmer con y sin anestesia, menisco lagrimal, la altura, evaporación de la película lagrimal o inestabilidad lagrimal medido con tiempo de ruptura lagrimal con fluoresceína y no invasivo con queratograph, daño en la superficie ocular medido con fluoresceína para la córnea y verde de lisamina para la conjuntiva, inflamación de superficie ocular como hiperosmolaridad lagrimal, presencia de metaloproteinasa 9 positiva y niveles de hiperemia, sensibilidad corneal, daño o disfunción de glándulas de meibomio como atrofia a las glándulas, obstrucción de las glándulas y la calidad del aceite que producen. Esto nos genera un reporte completo de la superficie ocular. Otro aspecto importante al evaluar estos pacientes es la búsqueda de los criterios diagnósticos oculares para el síndrome de Sjögren. Son dos. El primero, la tinción de la superficie ocular y el segundo, la prueba de Schirmer. La tinción empieza con verde de lisamina para teñir la conjuntiva. Se mide y gradúa de 0 a 3. Luego la fluoresceína para medir la tinción en córnea de 0 a 3 y 3 puntos extras si tiene parches confluyentes, tiñe el centro de la pupila o tiene filamentos. Se requieren 5 puntos para establecer el criterio diagnóstico. La siguiente prueba, la de Schirmer, sin anestesia, debe de tener 5 o menos para generar un punto. Otro aspecto importante es el manejo multidisciplinario. Con buena comunicación se puede hacer un manejo multidisciplinario para tener un manejo integral, un diagnóstico temprano donde el oftalmólogo se enfoca en el manejo del ojo seco, la toxicidad de antipalúdicos, referir a los pacientes con ojo seco grave y boca seca. El reumatólogo se enfoca en el manejo sistémico y recomiendo hacer preguntas dirigidas sobre ojo seco y problemas visuales que no están bien representados en las herramientas del SPRI y el SDAI. También referir al oftalmólogo para el manejo del ojo seco. ¿Por qué? Porque el tratamiento sistémico tiene poco o nulo impacto en el manejo del ojo seco y el manejo inapropiado del ojo seco disminuye importantemente la calidad de vida de nuestros pacientes. Al tener una buena comunicación y un manejo multidisciplinario, podemos atender mejor los casos urgentes y nos podemos comunicar y explicar cuáles son los motivos de las interconsultas que se hacen. Es importante que se le avise al oftalmólogo cuando requieren la evaluación de criterios diagnósticos para Sjögren, porque se debe hacer de forma estructurada. Por ejemplo, el Schirmer sin anestesia no lo realizamos de forma rutinaria en la primera visita. Las tinciones oculares no las realizan todos los oftalmólogos, las realizan de forma rutinaria los que son especialistas en córnea, superficie ocular. Hay muchas escalas para graduar la tinción ocular y la importante es la de SICA-OSS para la evaluación de los criterios diagnósticos. En este estudio sobre la tinción de la superficie ocular en síndrome de Sjögren, encontramos que existe una apropiada concordancia entre las diferentes escalas de clasificación. Sin embargo, la importante para el criterio diagnóstico es la de SICA-OSS. El oftalmólogo puede sospechar del síndrome de Sjögren en una paciente femenina que tenga ojo seco severo y que cumpla con los criterios diagnósticos, que además se acompañe de boca seca, que tenga enfermedades reumáticas conocidas o que no responda bien a los tratamientos y que se comporte de manera crónica. ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos para estas pacientes? Existen múltiples tratamientos, ninguno es ideal y todos participan en mayor o menor medida para atacar o mejorar algunos de los aspectos que se encuentran dañados en el síndrome de Sjögren. El primer nivel de tratamiento incluye la educación, alteraciones en las rutinas o modificaciones en el día a día. Hay lágrimas artificiales,
los hemoderivados o el suero autólogo, antiinflamatorios que van desde los esteroides, que hay que tener mucho cuidado porque los esteroides, si se utilizan, requieren supervisión directa con el oftalmólogo para monitoreo de la presión intraocular porque pueden generar glaucoma. Hay ahorradores de esteroide como la ciclosporina y tacrolimus, omega 3, retenedores de lágrima como los tapones lagrimales, los secretagogos orales como la pilocarpina y otros tratamientos. Todos en mayor o menor medida son útiles. Las guías actuales recomiendan un manejo escalonado en 4 niveles de severidad del ojo seco. También recomiendan incluir el tratamiento a la deficiencia acuosa como también a la disfunción de las glándulas de meiomio y muestran cómo hay buena evidencia de la mayoría de los tratamientos que ya les mencioné. El manejo del ojo seco por síndrome de Sjögren requiere visitas frecuentes de seguimiento, debe ser escalonado, hay que educar al paciente, evaluar los eventos adversos, debe ser individualizado y debemos aceptar que es subóptimo ya que no hay un tratamiento específico para este tipo de ojo seco. Las guías o recomendaciones del EULAR hacen énfasis en el manejo multidisciplinario, la importancia del tratamiento local sintomático. Los tratamientos sistémicos no se deben de utilizar en ausencia de afectación extraglandular por el riesgo de eventos adversos y porque no han mostrado una clara mejoría en los signos y síntomas oculares. La hidroxicloroquina oral no tiene un efecto significativo sobre los síntomas o signos oculares. Los medicamentos biológicos e inmunomoduladores han mostrado resultados no favorables, ya que no han sido efectivos para el manejo del ojo seco y algunos resultados algo contradictorios. En conclusión, la óptica del oftalmólogo en el síndrome de Sjögren es la de una paciente con ojo seco crónico y complejo, de etiología multifactorial y con múltiples daños en la superficie ocular. Esta es una enfermedad típicamente de ojo seco acuodeficiente, pero ahora se le debe de reconocer de tipo mixto, evaporativo y acuodeficiente. Requiere un manejo multidisciplinario. Las evaluaciones oculares deben ser estandarizadas y exhaustivas para identificar bien la magnitud del daño. El tratamiento sistémico, aunque es importante, no tiene un efecto benéfico significativo sobre el ojo seco y debe ser un tratamiento local dirigido al ojo seco, coordinado por el oftalmólogo. Existen múltiples opciones, debe ser escalonado e individualizado. Gracias. Doctor Luis Ángel Ceseñas Falcón, médico anatomopatólogo, y voy a hablar sobre el rol del patólogo en el diagnóstico del síndrome de Sjögren. Como sabemos, esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica de origen autoinmune y que se caracteriza desde el punto de vista histopatológico por una infiltración linfocitaria con daño progresivo de las glándulas exócrinas, principalmente, más no exclusivamente, las glándulas salivales y lagrimales, con una afectación sistémica multiorgánica. Por lo tanto, esta enfermedad tiene un impacto serio en la calidad de vida a largo plazo de los pacientes y además de que tiene una prevalencia de alrededor del 0.5% en la población general. Su diagnóstico es todo un reto, dadas sus complejas manifestaciones clínicas y sus signos histológicos no específicos en muchas ocasiones. Por lo tanto, la biopsia de glándula salival menor juega un rol importante en el diagnóstico de este síndrome de Sjögren. Actualmente, la biopsia de glándula salival menor es el método más común y el mejor para evaluar la afectación glandular en el síndrome de Sjögren, debido a su especificidad diagnóstica, su amplia disponibilidad y su mínima invasividad. De acuerdo con los criterios de la clasificación para síndrome de Sjögren, la biopsia de glándula salival labial es prácticamente obligatoria, especialmente cuando los anticuerpos están negativos. Además, la biopsia de glándula salival menor nos permite estratificar y establecer un pronóstico de la enfermedad en base al daño histológico que encontramos en las glándulas salivales. Esta biopsia es de fácil acceso en el labio inferior, el riesgo de sangrado es mínimo,
se hace con una pequeña incisión de 5 milímetros, máximo hasta 1 centímetro. Y como un criterio importante de que la biopsia sea representativa, debe incluir al menos 4 glándulas salivales menores o 6 si estas son muy pequeñas, para de esta forma tener una superficie glandular mínima de 8 milímetros cuadrados, que es lo que se pide para una adecuada evaluación de la glándula salival. Nosotros en patología recibimos las biopsias fijadas en formaldehído, ya boferiado con una amortiguadora a base de fosfatos al 10% y embebida en parafina. En nuestro departamento, las técnicas se encargan de embeber en parafina los tejidos, y es importante que al incluir las biopsias todos deben orientarse colocándolas a un mismo nivel, como se observa en esta imagen, donde vemos un cassette con un bloque de parafina con tejido incluido, y que ese tejido glandular debe incluirse todos al mismo nivel para que salgan todas las biopsias en el corte. De esta manera nos aseguramos de ver completamente las biopsias tomadas. Se obtienen secciones de 4 micras de grosor y se tiñen con hematoxilina y eosina. Y en algunas situaciones se pueden obtener cortes seriados rebajando el bloque a profundidades de 200 y 400 micras. ¿Por qué esto? Porque considerando que un foco mayor de 50 linfocitos tiene un diámetro promedio de 50 micras, entonces hacemos cortes gruesos espaciados a 200 y 400 micras para asegurarnos no repetir los focos linfocitarios. Esto frecuentemente, en caso de que no encontremos focos linfocitarios, rebajamos el bloque a 200 a 400 micras para buscar más focos linfocitarios. Y esto es lo que vamos a ver en la biopsia, ya al microscopio. En algunas ocasiones viene el epitelio labial, un epitelio plano estratificado, y por debajo de este nivel submucoso vemos perfectamente bien los acinos glandulares. Podemos ver algunos de los conductos dilatados y profundamente. En algunas ocasiones se observa también músculo esquelético. En los acinos glandulares, pues vamos a ver los acinos, que son las unidades secretoras, los conductos, el ducto secretor, el ducto excretor, y entre el estroma vamos a ver también principalmente tejido fibroconectivo, tejido adiposo, vasos sanguíneos y pequeños nervios también. En cada biopsia, nosotros como patólogos evaluamos el número de lóbulos glandulares para establecer la adecuacidad de la biopsia, o sea, que la biopsia sea adecuada. Para esto debe tener al menos 4 lóbulos glandulares y la presencia de focos linfocitarios. Un foco linfocitario se define como un acúmulo de al menos 50 linfocitos, y para que la biopsia sea compatible con síndrome de Sjögren debe de tener al menos un foco linfocitario. Además, podemos llegar a observar también la presencia de inflamación sin llegar a formar agregados celulares. Podemos ver atrofia, dilatación ductal, infiltración adiposa y fibrosis. De hecho, actualmente nosotros evaluamos todos estos parámetros en cada biopsia de glándula salival menor que nos lleva. Aquí vemos un foco linfocitario que debe tener al menos 50 linfocitos. Esto es importante por los parámetros requeridos para la clasificación de acuerdo a los criterios del síndrome de Sjögren. Podemos encontrar nosotros en las biopsias labiales también acinos glandulares como estos, prácticamente normales, sin evidencia de inflamación, con células mucosecretoras, o puede haber discreta inflamación dispersa sin llegar a formar agregados linfocitarios, agregados celulares. Claro que nosotros en las biopsias que revisamos vemos todo el espectro de esta afectación inflamatoria de las glándulas salivales en la diversidad de pacientes que revisamos, desde aquellos que decía que son prácticamente normales, como en este caso, hasta aquellos en que vemos un extenso infiltrado linfocitario, con destrucción de las glándulas salivales, con dilatación de los conductos. Posteriormente hay fibrosis en el estroma entre las glándulas salivales y finalmente infiltración adiposa y atrofia glandular. Entonces podemos ver todo este espectro, desde una glándula normal, una glándula que está inflamada, muy inflamada, ya fibrótica y con infiltración adiposa. Aquí tenemos ejemplos de
una infiltración linfocitaria severa de las glándulas salivales menores con dilatación de los conductos. Aquí tenemos también destrucción de glándulas con infiltración severa por linfocitos, entre ellos algunos conductos dilatados, y formando agregados linfocitarios extensos como en esta biopsia, con un daño inflamatorio severo. En esta otra también, donde todavía vemos algunos acinos glandulares conservados, pero con también extenso infiltrado inflamatorio linfocitario. Además de evaluar nosotros estos parámetros, la biopsia de glándula salival menor nos permite también identificar algunos otros trastornos. Muchas veces, por ejemplo, enfermedades relacionadas con IgG4, para lo cual nos podemos auxiliar de marcadores de inmunohistoquímica, otras entidades inflamatorias como la cielodenitis linfoepitelial benigna o enfermedades neoplásicas. Según algunos estudios y algunas publicaciones, hasta 3 a 5% de los pacientes con síndrome de Sjögren pueden desarrollar linfomas no Hodgkin, que también lo podemos identificar en estas biopsias. Sarcoidosis, enfermedad de injerto contra huésped, son ejemplos de patologías que podemos visualizar adicionalmente a los hallazgos de los pacientes con síndrome de Sjögren. Nosotros en el hospital universitario, desde 2012, que estamos revisando las biopsias en conjunto con el servicio de reumatología, llevamos alrededor de 532 biopsias salivales menores. De estas 532, 526 son adecuadas, solo 6 han sido inadecuadas, en donde en la biopsia no vemos tejido glandular salival. Sin embargo, como pueden ver, la inmensa mayoría son adecuadas y 205 han sido compatibles con síndrome de Sjögren. ¿Qué es esto? Que en 205 biopsias hemos encontrado al menos un agregado linfocitario mayor de 50 células. Además, a propósito de la cooperación con el departamento, con el servicio de reumatología, pues hemos hecho obviamente trabajos de investigación en conjunto, como el estudio de aquaporinas, artículos de publicación, como beta-2 microglobulina, y hemos estado trabajando en conjunto con otros proyectos de investigación, buscando marcadores celulares. Sabemos que en el síndrome de Sjögren hay una infiltración por linfocitos T, predominantemente CD3 positivo, como se observa en esta imagen, y menos por linfocitos B, CD20 positivos. Recientemente hemos iniciado un nuevo protocolo de investigación sobre las moléculas PD1, PDL1. PD1 es un regulador negativo de las células T para el mantenimiento de la tolerancia periférica. Es una molécula de coestimulación que da una señal inhibidora. Este PD1 se expresa en los linfocitos infiltrantes en el síndrome de Sjögren. Y por su parte, el PDL1 inhibe la proliferación de células T a través del PD1, con regulación al alza de la interleucina 10 y a la baja del interferón gamma. Este se expresa en el epitelio cinar y ductal en el síndrome de Sjögren, o sea, uno se expresa en los linfocitos y otro en el epitelio cinar y ductal. Sin embargo, ambas moléculas no se encuentran en las glándulas salivales que no están afectadas por síndrome de Sjögren. Y entonces, en base a eso, nosotros proyectamos un estudio de investigación sobre la expresión de PD1 y PDL1 en biopsias de glándulas salivales de pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de Sjögren, con la participación del Servicio de Anatomía Patológica y por parte de Reumatología de la doctora Janet Riega en este protocolo de investigación y que sirve para una tesis de un residente de Anatomía Patológica. Muy bien, con esto termino mi presentación. Muchas gracias y esperamos si hay posteriormente alguna pregunta, con gusto las atenderemos.